pesar de que los españoles rechacen ese trabajo porque un español no puede trabajar en una obra porque está mal visto, que lo contratan, pero siempre porque la mano de obra también es mucho más barata que un español. Él como busca trabajo porque ha huido de sus circunstancias de su país, porque no tiene medios para poder trabajar, se vienen aquí, trabajan y como él lo que quiere es trabajar, no le importa cobrar una mano de obra más barata. Bueno, podría ser, pero yo desde mi punto de vista no creo que sea eso tampoco totalmente cierto. Porque realmente ellos no son una mano de obra más barata. A estos extranjeros se le aplican los mismos convenios colectivos que a cualquier español. Es decir, una vez que un extranjero es residente legal, no cuesta más barato contratar a un extranjero que a un español. De hecho, es lo mismo, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Se le puede despedir si no va a trabajar, ¿vale? Y debe cobrar lo mismo en el caso de que haga el mismo trabajo. Entonces, en principio la normativa en ese sentido está bien hecha y la culpa en todo caso no es del extranjero, ¿vale? Efectivamente, es del empresario. Entonces, muchas de las medidas aquí, los grandes déficits de lo que es, o los grandes problemas de la extranjería, muchas veces no se trata de cómo se está aplicando, de que la norma esté mal hecha. La mayoría de las veces, o desde mi punto de vista, creo que los grandes problemas están en la falta de control que existe, ¿vale? Es decir, falta de control hacia los empresarios, falta de control hacia muchos extranjeros que también están abusando de la incapacidad por parte de nuestras autoridades de comprobar que se está aplicando bien la ley. Pero realmente la normativa está bien hecha. Es posible que lo que no existan sean medios, ¿vale? Un extranjero que no tiene aquí residencia legal, en teoría se le puede expulsar de España, pero no existen medios para expulsar a todos los irregulares. Un extranjero que está aquí en situación legal y comete un delito, debería expulsársele de España, pero tampoco existen medios para expulsar a todos los extranjeros que cometen delitos, ¿vale? Entonces, es un poco una cuestión de prioridades. Hay pocos medios y se intenta, pues, con los medios que existen, pues, a ver cómo medios se van poniendo parches, como el que dice, pero realmente no existe una solución. Y ningún partido político la tiene. Es decir, no vayáis a creer que porque cambian las tornas vamos a tener una normativa de extranjería mejor. Es decir, en este sentido, en materia de extranjería e inmigración, el partido que esté en el gobierno siempre va a tener una patata caliente, ¿no? Porque es muy difícil contentar a todo el mundo, porque tiene por un lado que reconocer determinados derechos, tiene que por otro lado pues hacer cumplir determinadas normas, garantizar que esos flujos migratorios están ordenados, y por muy bien que lo haga, nunca todo el mundo va a estar contento. El tema este que comenta de que los extranjeros nos cobran menos, yo realmente no creo que sea así. Lo que pasa es que efectivamente se ha abusado mucho de los extranjeros, se ha abusado mucho. La mayoría de los extranjeros ya conocen bastante bien sus derechos, ¿vale? Y te puedo asegurar que los exigen. Al contrario de lo que la gente se cree, que tú puedas llegar y puedas contratar a un extranjero y pagarle la mitad que la que paga un español, o que mucha gente se cree que eso está ocurriendo. Realmente los extranjeros han aprendido cuáles son sus derechos, se lo han aprendido muy bien, ¿vale? Pues se les ha exigido mucho también. Entonces los extranjeros han aprendido a que ellos tienen que cobrar, que los tienen que dar de alta, cuáles son sus derechos, y ejercitan sus derechos, ¿vale? Es decir, muchísimo más que incluso los españoles, y a muchos españoles están en descontento con eso. ¿Por qué? Porque ejercitan su derecho a sanidad, a educación, etcétera. Pero son derechos que están en la ley, y nosotros lo que no podemos hacer es ahora, porque ellos lo estén ejercitando, es retroceder ahora 25 años en nuestra historia legal, en nuestra historia, lo que nosotros hemos pasado luchando por esos derechos, y negárselos a ellos, que en principio los hemos acogido y también tienen derechos. Además, en muchos casos, derechos mínimos. Os digo todo esto porque, claro, todo esto se ha hablado también en los últimos días con el tema del empadronamiento, que bueno, desde mi punto de vista ha sido una barbaridad todo lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, se ha por la vía del empadronamiento, un ayuntamiento ha querido, desde mi punto de vista, asumir competencias de control de la inmigración dentro de su municipio. Es decir, él ha dicho, bueno, a ver, yo no puedo expulsar, porque el ayuntamiento no puede expulsar a los extranjeros, no tiene facultades para abrir un procedimiento de expulsión. Yo tengo una comunidad extranjera en mi localidad de, yo qué sé, del 30%.
Y resulta que el 70% hace uso de más del 30% de los servicios sociales. Es posible que sea así. Y realmente crea situaciones de conflicto social en la comunidad. Puede ser, no lo niego, no lo sé. ¿Vale? Es posible. Lo que tú no puedes hacer es aplicar la norma a tu sano juicio, que todo esto me lo podéis discutir lo que queráis, es decir, porque esto yo me puedo equivocar, ¿vale? Yo nunca llevo la verdad absoluta. Y coger y hacer tus medidas de control de la inmigración irregular en tu municipio a través de la vía del empadronamiento. El empadronamiento no es nada más que un registro para saber cuántas personas viven en esa localidad. Y naturalmente a través de ese empadronamiento vas a tener acceso a unos determinados derechos mínimos. Y te digo una cosa, y aunque no estés empadronado, es que eso la gente se cree que es imprescindible. Pero un extranjero que no está empadronado se rompe un brazo, va al médico y lo atiende. ¿Vale? Así que es que no hablamos ya de que ese empadronamiento, con ese empadronamiento tendrá acceso a ese derecho, pero el derecho lo sigues teniendo aunque no tenga el empadronamiento. ¿Vale? Entonces lo que se ha intentado es, por la vía del empadronamiento, hacer un poco de control de la inmigración irregular en un municipio. Y el ayuntamiento no tiene facultades para eso. Y eso de las facultades, que es lo que pasó el primer día. Yo la primera noticia que vi del empadronamiento era que se niega a empadronar a los que estén irregulares y que va a notificar a la Policía Nacional todos los que estén irregulares para que la policía actúe. Claro, lo primero que dijo la Policía Nacional, ¿de qué tú estás hablando? Yo tengo mis propias políticas, mis propias normas de acción, a qué extranjeros voy a ir a acoger y a expulsar, y no tiene que ser el ayuntamiento el que me diga cómo tengo que actuar yo, porque yo ya sé cómo tengo que actuar. Yo no dependo de una corporación local, yo dependo del Ministerio del Interior, es decir, la Policía Nacional, y los primeros que saltaron dijeron ¿qué pasa aquí? Fue la propia Policía Nacional. Es delicadillo el tema del empadronamiento, sobre todo en municipios donde, pues bueno, tenemos una comunidad muy grande de extranjeros, pero realmente el empadronamiento nunca puede ser una vía para controlar la inmigración irregular. Las vías para controlar la inmigración irregular son que la Policía Nacional pues abra sus procedimientos de expulsión a los extranjeros, bueno, procedimientos, vamos a hablar no de expulsión, procedimientos sancionadores a los extranjeros que cometan infracciones tipificadas de la ley de extranjería, que puede ser una de ellas grave además, que es no tener papeles. Esto también lo voy a dejar muy claro porque además lo ha dicho nuestro ministro del Interior, es que realmente no existe ahora mismo una acción policial para expulsar a los extranjeros que no tienen papeles. Realmente no es así. La falta de medios, me imagino que tiene que ser ese el motivo, imposibilita que nosotros tengamos capacidad de perseguir a todos los extranjeros que no tienen papeles. No solamente perseguirlos, sino en el caso que los trinquemos, expulsarlos. ¿Vale? Primero porque la normativa tampoco está tan clara si es posible expulsarla. Ya hay varias sentencias que dicen que tampoco tenemos por qué expulsar a los que tienen residencia irregular aquí en España. Y luego porque es que es muy difícil materializar eso. Ahora mismo las políticas de expulsión de inmigrantes van claramente orientadas a los extranjeros que tienen antecedentes penales.